Cuando llega la Semana Santa, jamás pueden faltar estas galletas fritas rellenas de crema pastelera, un dulce popular muy fácil de preparar que siempre triunfa entre grandes y pequeños. El primer paso para elaborar esta receta consiste en dejar lista su crema. Para ello, vierte 250 ml de leche en un cazo pequeño, junto con 3 yemas de huevo de tamaño grande, 50 gramos de azúcar, 20 gramos de maicena y un chorrito de esencia de vainilla. Ahora toma tus varillas manuales y mezcla bien los ingredientes. A continuación, lleva el recipiente al fuego, enciéndelo y cocina a baja potencia. La clave para obtener una crema perfecta está en cocinarla sin dejar de remover hasta que pasados unos pocos minutos haya espesado. Así de simple. Después, retírala del fuego. Vierte la crema en un bol. Cúbrela con film plástico a piel, es decir, tocando su superficie para que no se forme costra, y por último, llévala a la nevera para que se enfríe. Pasado el tiempo necesario, recupera nuestra crema ya fría y bátela para que recupere su textura original. Como ya sabes, para este dulce contaremos con galletas María, preferiblemente si son de tipo hojaldradas. De acuerdo con la cantidad de crema preparada, necesitarás aproximadamente unas 34 unidades. Para empezar, toma un par de galletas. Coge una cucharadita de postre bien cargada de nuestra crema casera y unta la cara interna de la primera galleta con ella. Extiéndela bien por toda la superficie. Más tarde, cubre el relleno con la segunda galleta y presiona ligeramente hasta que la crema sobresalga por los bordes. Con ayuda de un cuchillo sin punta, ve retirando el sobrante. Ve acumulando las galletas rellenas en un plato aparte hasta que termines con toda la crema pastelera. Por cierto, si hace poco que tú también te has unido a las recetas de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Estupendo, sigamos. Antes de la fritura, deberemos dejar listos los siguientes ingredientes. En un bol contaremos con 100 ml de leche, a los que si quieres puedes darle un toque extra de sabor agregando un chorrito de licor de anís, muy habitual en estos postres tradicionales. Remueve bien con una cuchara. Por otro lado, contaremos con 2 huevos que batiremos antes de su uso. Ahora sí, enciende el fuego para ir calentando la sartén. Y de uno en uno iremos mojando cada uno de los conjuntos de galleta por la leche. Seguidamente, pasa las galletas por el huevo batido. Introdúcelas en abundante aceite caliente y fríelas conforme vayas remojando el resto en leche y huevo. Mi consejo es cocinarlas por tandas de 4 o 5 unidades para no alterar la temperatura del aceite. Aprovecho este breve instante para mandar un saludo muy especial a 2 grandes seguidores de Food & Glory, Inés Lozada y Vicente Escuderos. Gracias por seguir y apoyar nuestras recetas cada semana, amigos. Poco a poco, ve girándolas y que así queden doradas por ambas caras. Es importante estar atentos, ya que estas galletas se cocinan muy rápidamente. Cuando estén listas, retíralas del fuego y pósalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Cuando aún estén calientes, retira los hilos de huevo que se hayan podido quedar adheridos a nuestras galletas y así obtener visualmente un mejor acabado. Después, pásalas por una mezcla de azúcar y un poco de canela para que queden bien impregnadas por fuera. Ya verás qué delicia.
Recuerda que, aunque es un postre que se come frío, no debe prepararse con antelación, ya que debe consumirse el mismo día para disfrutar de su sabor y textura original. Y aquí tienes estas deliciosas galletas rellenas, un dulce de toda la vida que fascina en cada bocado tanto a grandes como a pequeños en casa. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!